vamos a comenzar a estudiar una de las cartas más hermosas de todas las que escribió el apóstol Pablo. Domingo a domingo vamos a tratar de interiorizarnos en lo que la carta dice, la carta a los creyentes de la ciudad de Filipo. Se le da en llamar a esta carta la carta del gozo, porque Pablo menciona 16 veces esta palabra. Las cartas del apóstol en general siempre fueron escritas para responder preguntas, para corregir errores, para alertar sobre falsos maestros. Pero no es el caso de esta carta. Salvo por una breve exhortación, el resto de la carta son palabras de gratitud y de enriquecimiento. Ahora, lo cierto es que al leer la carta conocemos más de lo que está viviendo el apóstol Pablo de que lo que pasa en la iglesia en Filipos. Ahora, para poder entenderla, me voy a tomar el trabajo de hacer en 3 minutos 15 años de la vida de Pablo. Para poder entenderla tenemos que mirar los viajes de Pablo para entender cuál es la relación de Pablo con la iglesia. Vamos a poner el video. En el año 46 el apóstol comienza su viaje misionero en la ciudad de Antioquía y les recomiendo a todos que lean los viajes de Pablo a partir del capítulo 13 del libro de los Hechos. Manda el video si podés. Antioquía es la ciudad que envía al apóstol Pablo, pasa por Salamina, o la isla de Chipre, luego llegaron a Pafos, donde se encontraron con un falso profeta judío llamado Bar-Jesús. De allí se fueron a Pergue, donde los abandonó Marcos, llegan a Antioquía, donde son expulsados, van a Iconio, donde los amenazan con apedrearlos, llegan a Listra, donde finalmente lo apedrearon y lo dejaron como muerto, y entonces llegan a la ciudad de Derbe. Cuando llegan allí, comienzan el viaje de regreso y vuelven por las iglesias que habían ido plantando en el viaje y vuelven entonces a dar el informe a la iglesia de Antioquía. Están unos años allí, salen en el segundo viaje, pasan por los lugares donde ellos habían estado y en un momento dado ellos querían ir para la derecha, Bitinia y Ponto, pero Dios no les permite y los lleva a Troas. En Troas Pablo recibe la visión del joven macedonio que le dice: pasa a Macedonia y ayúdanos. Allí llegan a Filipos. No había sinagoga en Filipos y entonces comienza una reunión allí donde yo me saqué una foto, al lado del río, Gangas creo que se llama, y se convierte la primer mujer que se convierte en Europa. Con todo el lío esto que acaban de ver, lo meten preso a Pablo en esa cárcel. Tiene que salir y va a Tesalónica. En Tesalónica está poco tiempo, no le va muy bien, lo echan y de Tesalónica lo envían a Berea. Los de Tesalónica van a Berea y hablan que son falsos maestros, los mandan a Atenas, capítulo 17, donde da ese famoso discurso. De Atenas va a Corinto, en Corinto se queda 1 año y medio y de Corinto entonces vuelve, pasando por muy poco tiempo por Éfeso en este primer viaje y luego sigue y llega entonces y termina el segundo viaje pasando por Jerusalén y terminando en Antioquía. Ahora, lo voy a hacer más breve. Este es el tercer viaje misionero. Sale de Antioquía, pasa por las iglesias que fundó en el primer viaje, llega a Troas, de Troas va a Filipos, o sea que por segunda vez va a visitar a Filipos, toma a Filipos como el lugar donde él desarrollaba su ministerio, Tesalónica, Berea, Corinto, y cuando
deja Corinto, vuelve y pasa otra vez por Filipos, y es la segunda vez que pasa por allí, en el azul, y se vuelve a Tiro, a Cesarea. Le dicen que no vaya a Jerusalén, pero va a Jerusalén, y ahí termina el tercer viaje misionero. Vamos a ver el cuarto viaje misionero. El cuarto viaje misionero, en realidad, Pablo lo hizo como preso, porque lo tomaron para salvarlo de los judíos. Los romanos se lo llevaron a Cesarea, estuvo 2 años en Cesarea Marítima y se tomó un barco que hizo todo este recorrido y aquí se hundió, tuvo 15 años, se salvaron en la isla de Malta y de Malta fueron aquí y terminó en Roma. Este es el viaje, 15 años en 3 minutos, no está mal, ¿no? De alguna manera los creyentes de Filipos se enteraron que Pablo estaba carente de algunas cosas, necesitado de recursos y viviendo en escasez. Seguramente la información de que él estaba preso y sufriendo en Roma les llegó por Timoteo, que es quien lo había acompañado desde el segundo viaje. Así que estos hermanos decidieron levantar una ofrenda y enviársela al apóstol. Uno de los hermanos de Filipo fue el encargado de llevarle esa ofrenda. Su nombre es Epafrodito. La ofrenda le llega a Pablo evidentemente en un momento de gran necesidad, por lo que Pablo siente el deseo de escribirles una carta de agradecimiento. La respuesta se demora porque quien la iba a llevar de vuelta era el mismo Epafrodito, que estando con Pablo se enfermó, dice, casi de muerte. Pablo se angustió por entender que los de Filipo estaban muy preocupados con él. Y al mejorarse les envía esta carta que vamos a comenzar a estudiar. Saltamos el gráfico ese. Yo la verdad que espero que el estudio de esta carta los anime a ustedes a leerla en la semana. No lleva más de 15 minutos, son 4 capítulos. Y hay que leerla una y otra vez. Y no dejar de leer por lo menos el capítulo 16 del libro de los Hechos, donde se cuenta la formación de la iglesia que fue representada por el grupo de teatro en esta mañana. Y así que entonces entramos a la carta, una carta de gratitud por las ofrendas recibidas de esta iglesia de Filipo. Comienza así la carta. Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos y diáconos. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Es muy importante leer esta carta del gozo en medio de un mundo lleno de tristeza, depresión, incertidumbre. Es una carta en la que vamos a ver al apóstol Pablo que en medio de la incertidumbre, escasez, él tiene gozo. En general los hombres hablan de felicidad, pero la felicidad es algo que se basa en las circunstancias. El gozo es algo que viene de Dios. Generalmente la felicidad viene y se va, el gozo es permanente, porque está relacionado con la presencia de Dios en nuestra vida. Alguien dio esta definición: gozo es la bandera que flamea cuando el rey está en el castillo. Gozo debe ser la manifestación natural del creyente que está lleno de la presencia de Dios. Pablo está escribiendo esta carta porque ama a los creyentes de Filipo y es evidente que ellos lo aman a él. Posiblemente sea la iglesia con la que Pablo estaba más relacionado.
Está preso, y esto lo menciona 4 veces en el primer capítulo. Y les escribe, como mencioné antes, porque él está preocupado de cómo ellos están sufriendo al saber lo que le está pasando a él en Roma. Pero también está preocupado para que se mantengan unidos. Está preocupado para que se sientan fieles. Y está preocupado porque ellos están tristes al pensar que quizá Pablo pronto sea decapitado. Pablo les escribe, miren, yo tengo gozo, así que no espero menos de ustedes. Yo quiero que ustedes sean una iglesia llena de gozo. Las primeras palabras, Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo. No es que Timoteo haya escrito la carta, pero como Timoteo era muy conocido en Filipo, y posiblemente Pablo lo iba a enviar otra vez a ministrar en Filipos, él lo menciona, pero es claro, a partir del versículo 13 en adelante, que Pablo habla en primera persona. Posiblemente también lo mencione porque Timoteo iba a la casa que Pablo había alquilado. Estaba preso, pero le dieron la oportunidad de alquilar una casa dentro de lo que sería la cárcel y tenía un soldado al lado que lo custodiaba todo el tiempo, es que no podía salir, pero podía recibir gente y posiblemente Timoteo lo iba a ayudar y era el que escribía la carta. Así por eso quizá Pablo lo menciona. Luego dice siervos. La palabra en el original es doulos, que significa un siervo que sirve voluntariamente. Y dice que sirve a Jesucristo. Ellos no son servidores de los hombres, no son servidores de la iglesia, no son servidores de los líderes, no son servidores del imperio, son servidores de Cristo. Y entonces dice a los santos en Cristo Jesús. ¿Quién son los santos? Esta palabra ha sido muy mal interpretada porque estamos llenos bueno, Santo Tomé, la calle que tenemos aquí. Santo por todos lados. Y la gente dice, uy, santo quiere decir es una persona muy especial, alguien que ha sido canonizado, un mártir. Pero no es así. La palabra santo significa separado, único, diferente. Y cada uno de nosotros somos santos por solo el hecho de haber creído en el Señor Jesucristo. Así que aunque usted no lo crea, quien está sentado al lado suyo es santo, es una santa. Usted es santo. Así que salúdenme al terminar, soy san. Es así, porque el Señor nos salvó, nos apartó. Y el apóstol dice, a todos los santos, a todos los hermanos, sin distinción alguna, que están en Filipos. Y vamos a ver una foto de la ciudad de Filipo. A ver, ¿no hay otras 2 fotos antes? Ahí está. Esta es una foto, una representación que alguien imaginó de cómo era Filipo. Fíjense que acá está el estadio. La cantidad del estadio era el 20% de la población de toda la ciudad. La otra foto, ahí está el estadio, pero esta es foto de ahora, ¿no? Se me rompió esto. Ahí está el estadio y ahí está la ciudad antigua. La próxima foto. Bueno, ahora voy. Esta es una ciudad que se formó en una época en que habían descubierto, sí, en un vasito, por favor, dámelo. Que habían descubierto oro y plata, y la ciudad había tenido una fiebre de oro y se había establecido allí una ciudad. Esto está tan frío que me va a hacer peor. Estaba localizada, y ahora sí, perdóname, Víctor, no está bien. Estaba localizada entre Asia y Europa, pasaba por allí, ¿ven esta ruta roja?
pasa por Filipos, una ruta muy, muy importante, traía todo el comercio de Asia, pasaban por aquí, cruzaban las montañas aquí, y de aquí pasaban en barco y seguían por la misma ruta, pero aquí en Italia se llama la Vía Apia. La ciudad fue fundada por Felipe, el padre de Alejandro Magno, y la construyó para tener el control del camino, para cobrar impuestos realmente, ese era el tema. Era una ciudad que se llamaba una colonia romana. Las colonias romanas tenían 3 privilegios: no eran gobernadas por Roma, no pagaban impuestos y tenían el derecho a la ciudadanía romana. Era una ciudad muy especial, muy especial. Y luego dice que la carta la escribe a los obispos y diáconos, los 2 roles que tenían las iglesias del Nuevo Testamento. Obispos es una expresión que significa sobrevedores en algunas iglesias, en otras pastores, en otros episcopos, gracias. Diáconos son los que servían en todo tipo de situación. Ya habían pasado varios años de que la iglesia había sido fundada, así que ya la iglesia tenía su estructura. Y a todos les escribo, porque todos ellos lo bendijeron. Perdónenme, yo jamás tomo agua delante de la gente, porque me parece injusto que yo pueda tomar agua y ustedes no, esa es la verdad. Pero les escribe porque esa iglesia lo bendijo mucho a Pablo. Fíjense lo que dice en Filipenses 4:10. Grande ha sido mi gozo en el Señor, de que al fin han reanudado ustedes su cuidado por mí. Claro, la disposición la tenía, pero le faltaba la oportunidad. En el 16, incluso a Tesalónicas, recuerda Pablo, una y otra vez ustedes me enviaron para cubrir mis necesidades. Apenas se fundó la iglesia, Pablo fue enviado a Tesalónica, unos 60 kilómetros, y esta iglesia incipiente ya tenía en su corazón, lo tenemos que ayudar. Y le mandaron por lo menos 2 veces ofrenda a Tesalónica. Cuando llega a Corinto, recordarán ustedes, el viaje pasó por Atenas, pero llegó a Corinto. Miren lo que le dice a los de Corinto cuando les escribe en la segunda carta 11:9. Y cuando entraba entre ustedes y tuve necesidad, no fui una carga para nadie, pues lo que me faltaba lo suplieron los hermanos que vinieron de Macedonia, de Filipos, entre otros. Procuré entonces no ser una carga para ustedes y seguiré haciéndolo así. Habían pasado casi 6 años y vuelven a enviarle una ofrenda, en este caso a Roma. Era una iglesia generosa, una iglesia que se preocupaba del apóstol y seguramente se preocupaba de todos los demás. Posiblemente sea la iglesia en Filipenses a la que Pablo menciona en 2 Corintios 8, 1 al 5, uno de los textos más hermosos describiendo el corazón de una iglesia generosa. Hermanos, le dice a los de Corinto, ¿no? También queremos contarles acerca de la gracia que Dios ha derramado sobre las iglesias de Macedonia, cuya generosidad se desbordó en gozo y en ricas ofrendas, a pesar de su profunda pobreza y de las grandes aflicciones por las que han estado pasando. Yo soy testigo de que ellos han ofrendado con espontaneidad y de que lo han hecho en la medida de sus posibilidades e incluso más allá de estas. Insistentemente nos rogaron que les concediéramos el privilegio de participar en este servicio para los santos. E hicieron más de lo que esperábamos, pues primeramente se entregaron al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. Esta es la iglesia de Filipos. Pablo ama a esta iglesia generosa. Y nos llega entonces al versículo 2 al saludo. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Es una combinación de 2 palabras griegas y hebreas. Gracia es lo que recibimos de Dios de manera inmerecida, que nos llega a través del Señor Jesucristo. Y paz es lo que recibimos al reconciliarnos con Dios, Romanos 8:1. Gracia es el don de Dios, paz es el resultado, porque tenemos la gracia de Dios, tenemos paz. Y esto era un saludo muy común, Pablo lo usó en muchas de sus cartas, gracia y paz. Ahora nos decimos
hola, ¿cómo andás? ¿Cómo te va? Pero en esa época, cuando la gente se encontraba, se decía, gracias, te deseo lo mejor, te deseo que te vaya bien, te deseo que seas bendecido. Pasado el saludo, entramos entonces al pasaje, versículo 3. Doy gracias a mi Dios cada vez que me acuerdo de ustedes. Piensen. Pablo se acuerda de todos los actos de generosidad. ¿Y qué hace? Da gracias a Dios. En todas mis oraciones siempre ruego, ¿con qué? Con gozo por todos ustedes. Por su comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. En todo momento Pablo piensa en sus amigos y da gracias a Dios por ellos. Fueron sus amigos desde el mismo momento en que él les predicó el Evangelio y se volvieron muy cercanos al haber estado con ellos por lo menos 3 veces y en el tercer viaje particularmente, posiblemente se quedó allí bastante tiempo dirigiendo la extensión del Evangelio en toda Macedonia y Acaya, que eran 2 provincias. Él se preocupa por ellos, por su generosidad. Y a pesar de estar en prisión, con una potencial sentencia de muerte, él está lleno de gozo. ¿Por qué? Porque sabe de la fe y del trabajo de sus hermanos en Filipos. Está rebosante de tenerlos como compañeros en la predicación del Evangelio. Ellos recibieron el Evangelio y continúan siendo obedientes, ejercitando la fe y acciones de amor. Esto le llena de alegría, de gozo al apóstol Pablo. Y lo dice, y doy gracias, y tengo gozo. Y luego dice algo muy fuerte. Estoy persuadido de que el que comenzó en ustedes la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. La palabra persuadido es una palabra muy fuerte. Está totalmente convencido que el Espíritu Santo continuará trabajando en la vida de los creyentes en Filipos. ¿Qué significa la buena obra? Es la tarea del Espíritu Santo de hacernos cada día más parecido al Señor Jesús. Esa es la buena obra. Es la buena obra que Dios quiere hacer en cada creyente. Que nos parezcamos cada día más al Señor Jesús. ¿Quiere hacer ese trabajo el Espíritu Santo? Absolutamente sí. ¿Tiene el poder de hacer esa tarea el Espíritu Santo? Absolutamente sí. Solo depende de nosotros que le dejemos hacer esa buena obra en nuestra vida. Lo que Pablo no quiere es que queden estancados. Creyentes que pasan los años y no avanzan. Son siempre lo mismo, siempre vuelan a ras del piso. Y el apóstol quiere decirles, yo estoy seguro. Y estoy seguro porque veo que son generosos, veo que se preocupan por los demás, veo que tienen obras de justicia. Estoy seguro que el Señor va a terminar la obra en ustedes. Y hermano, el deseo como pastores de la iglesia, es que el Señor siga haciendo la obra en cada uno de ustedes y en nuestra vida personal. Que cada día nos parezcamos más al Señor Jesús. Sigue el pasaje. Dice, es justo que yo sienta esto por todos ustedes, porque los llevo en el corazón. Tanto en mis prisiones como en la defensa y confirmación del Evangelio, todos ustedes participan conmigo de la gracia. Porque Dios me es testigo de cuánto los amo a todos ustedes con el entrañable amor de Jesucristo. Durante el tiempo como prisionero, ellos han estado a su lado defendiendo el Evangelio y sosteniendo a la iglesia y a él. Era un tiempo en cuando dentro de las iglesias estaba comenzando a haber muchos problemas, pruebas, persecución y infiltración de falsos maestros. Y ve la fidelidad, la constancia de los creyentes en Filipo, y Pablo no tiene otra cosa que palabras de amor y gratitud.
Pablo está sufriendo, aún en la cárcel, por lo que pasa en las iglesias. No todos han sido fieles, no todos están a su lado. Al leer las otras cartas descubrimos que algunos están entrando en la iglesia con errores doctrinales. En otras hay divisiones y enfrentamientos. Él está preocupado por las otras iglesias, pero no es el caso de la iglesia de Filipos. Aún siendo ellos una comunidad imperfecta, continuaron al lado de Pablo sirviendo al Señor y defendiendo la causa del Evangelio. Es por eso que Pablo dice, es justo que yo sienta esto por todos ustedes. Finalmente llegamos de la oración a la exhortación. ¿Qué es exhortar? Es alentar, es urgir a una persona para que haga algo. Dice el texto, y esto le pido en oración, que el amor de ustedes abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento. Los filipenses han hecho muchas cosas por el apóstol Pablo y por sus compañeros, por lo que el apóstol ahora llega a orar, Señor, que tengan más amor y que puedan expresar el amor en nuevas maneras. Como cualquier iglesia debe aprender a enfrentar los problemas, pero siempre hay espacio para seguir creciendo. No te resignes a ser lo que sos. Dios tiene mucho más para vos. Quiere que sigas creciendo en amor. Pero luego dice en ciencia y conocimiento. Esta es mi oración, que su amor abunde aún más en conocimiento y en discernimiento. Acá hay dos palabras muy interesantes. Discernimiento es un don espiritual, es la capacidad de ver y percibir las cosas con mayor profundidad. Hay hermanos que tienen este don de discernimiento de espíritu. Pero también significa la capacidad para poder aceptar o rechazar, para poder separar lo bueno de lo malo. Pablo ora para que conozcan, tengan conocimiento, conozcan más al Señor, pero también que crezcan en discernimiento, cualidad muy necesaria en la comunidad de creyentes. Y luego nos da la razón por la que Pablo ora por eso, para que aprueben lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, para comprobar vosotros lo excelente, para que seáis sinceros e intachables para el día de Cristo. Es decir, que toda la oración tiene como fin que los creyentes sigan creciendo en amor, en conocimiento y en discernimiento, para que cuando llegue el momento de enfrentarse con el Señor en su segunda venida, ellos puedan presentarse sinceros, intachables. Sincero significa algo que no tiene nada escondido. En algún momento me dijeron que sale la palabra de cuando una madera estaba rajada, para disimular la rajadura le ponían cera. Entonces cuando alguien quería vender una madera que no estaba rajada, decía, esta es una madera sin cera. De ahí viene la palabra. Sin ninguna cosa que tape nuestro defecto. Intachables significa que podemos pasar la prueba, que nadie tiene nada que decir de nosotros. ¿Hasta cuándo? Hasta el día de Cristo. ¿Qué es el día de Cristo? Es su segunda venida, cuando Él venga a instaurar su reino aquí en la tierra. Juan tiene en mente esto allí en 1 Juan 2:28. Y ahora, hijitos, permanezcan en Él para que cuando se manifieste tengamos confianza y cuando venga no nos alejemos de Él avergonzados. Hay que llegar a estar en
en el momento que el Señor nos venga a buscar, sinceros, intachables, de tal manera que cuando le veamos no nos tengamos de qué avergonzar. Pablo está pensando en eso, en la vida de los creyentes de Filipos, está pensando eso para la vida de todos los hermanos, está pensando quizá también en nosotros. Llegamos al último versículo, llenos de los frutos de justicia que vienen por medio de Jesucristo para gloria y alabanza de Dios. Frutos de justicia. ¿Qué son los frutos de justicia? Otra versión, Dios habló hoy, dice una abundante cosecha de buenas acciones. La traducción del lenguaje actual dice, ustedes harán lo bueno. Ora Pablo para que la vida de estos hermanos no sea otra cosa que una abundancia de buenas acciones, de buenas obras, frutos de justicia, hacer lo correcto, hacerlo siempre, hacerlo a todos. ¿Y cómo podemos tener frutos de justicia? Y el Señor lo dijo en Juan 15:5, yo soy la vid y ustedes los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada pueden hacer. ¿Ves a un creyente que no tiene frutos? Es fácil, está desconectado del Señor. Está conectado con la iglesia, está conectado con internet, pero no está conectado con el Señor. Apenas el creyente se conecta con el Señor, naturalmente empieza a dar frutos. Cuando ve usted un creyente que da frutos, significa que es un creyente que está relacionado íntimamente con el Señor. Y el poder de Dios actúa a través de él y naturalmente da fruto. Y Pablo quiere que ellos tengan frutos de justicia para que Dios sea glorificado. Déjeme sacar 3 conclusiones de este párrafo. ¿Qué podemos recordar a medida que estudiamos esta carta de este primer párrafo? En primer lugar, el ejemplo de Pablo. Cada uno de nosotros debe orar con gozo por sus hermanos. Es cierto que oramos por nuestros hermanos cuando están enfermos, pero esa no debe ser la única razón por la que oramos por nuestros hermanos. Pablo aquí ora para que los hermanos tengan una creciente relación con Dios. Así que tenemos que orar unos por otros. Yo, cuando estaba meditando sobre esto, dije, es cierto, la gran mayoría de las veces oro por alguien porque está enfermo. Me dice, hay que orar. Y está bien, hay que orar. No dejemos de orar por los enfermos, es un mandato que tenemos. Pero empezar a orar, Señor, que mi hermano pueda seguir creciendo en su fe. Señor, que mi hermano pueda seguir dando frutos de justicia. Señor, que mi hermano pueda tener mayor conocimiento de tu palabra. Señor, que mi hermano pueda tener discernimiento en el trabajo donde está, en el lugar que ocupa para saber qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. Orar. Señor, dale visión a mis hermanos, dale audacia. Señor, oramos por los jóvenes para que les des valor de enfrentar esta cultura que tienen que enfrentar. Ese es el tipo de oración que la iglesia tiene que aprender a hacer. Y debemos orar no solamente por la iglesia, debemos orar por la comunidad, por el barrio, por el país. Vaya que si hoy tenemos que orar por el país. La segunda cosa, la iglesia debe ser un ejemplo de cómo se manifiesta la gracia de Dios. Yo me imagino que la gente que se acercaba a Filipo, dice, ¿qué están haciendo? Estamos juntando ofrendas. ¿Para quién? Para mandársela al apóstol. Es un ejemplo de cómo se manifiesta la gracia de Dios en acciones de buenas obras. Y hermanos, la gente que pasa por el frente de la iglesia, la gente que nos mira, que nos miran, está viendo cuál es nuestra actitud, cuál es nuestra reacción, cuál es nuestra conducta, cuáles son nuestros propósitos.
¿A vos en tu casa te están mirando? Tus vecinos, tus compañeros, desde el día que dijiste que sos hijo de Dios, que tenés a Jesucristo como tu Salvador, te has convertido en el foco de atención de todos los que están alrededor tuyo. Debemos ser un ejemplo, manifestando la gracia de Dios a quienes nos rodean. Y por último, la iglesia debe constantemente buscar en crecer en conocimiento y discernimiento. Gracias a Dios, en la iglesia hay oportunidades para estudiar la palabra de Dios. Pasa el hermano que nos vende. ¿Alguien tiene alguna heladera aquí, algo para ver? Gracias a Dios tenemos cómo estudiar. ¿Estás estudiando? ¿Cuántos están estudiando este año, Esteban? 80. Acá hay un poquito más que 80, ¿no? Alguien puede decir, pero yo ya me la sé. ¿Así que te la sabes? Nadie puede decir nunca se la sabe todas. Siempre hay espacio para seguir aprendiendo. No te quedes detenido en lo poco que sabes, hay mucho para aprender. ¿No te imaginás todo lo que aprendí esta semana preparando este mensaje del viaje de Pablo, de las circunstancias, de la ciudad de Filipo? Estudiar. Porque es el conocimiento el que te va a ayudar a tener discernimiento. Todos quisiéramos, quiero tener discernimiento pero sin hacer esfuerzo. No. El discernimiento viene cuando vos estudiás la palabra de Dios y empezás a tener la capacidad para saber decir que sí a lo bueno y no a lo malo. Separar lo bueno de lo malo, pero el discernimiento que el Señor quiere llegar a tener, a que tengamos, es también separar lo bueno de lo mejor, porque el Señor no solamente quiere que tengamos lo bueno, quiere que tengamos lo mejor. Pablo ora para que no se queden estancados, sino que sigan creciendo y que dejen libre al Espíritu Santo para que trabaje en su vida. Y nosotros, igual que los creyentes en Filipo, debemos constantemente buscar de conocer más al Señor. Yo quiero conocer más al Señor, más de su presencia. Uy, cuántos himnos me vienen a la mente. Más de su amor, más de su ejemplo. Y mi esperanza es que al comenzar el estudio de esta carta, no importa si sos nuevo, la primera vez que venís o hace muchísimos años que venís, tengas el corazón preparado junto conmigo para que podamos crecer juntos, porque siempre hay espacio para seguir creciendo. Amén, hermano. Aquel que la buena obra empezó, vamos a cantar, la quiere terminar también en tu vida. Willy nos va a dirigir esto. Padre, aplica tu palabra en nuestras vidas, aplica tu palabra en nuestros corazones, que podamos aprender de estos primeros versículos de esta carta. A orar llenos de gozo por nuestros hermanos, a mostrar con nuestra vida frutos de justicia que permitan que los demás alaben tu nombre. Y que, Señor, también nos ayudes a seguir conociéndote más, para poder tener ese discernimiento que nos permita separar el trigo de la paja, lo bueno de lo malo, y elegir siempre lo mejor. Gracias, Señor, porque el apóstol estaba persuadido de que tu deseo es
continuar haciendo la buena obra en nuestras vidas. Hazla, Señor, en mi vida, hazla en la vida de cada miembro de la iglesia. Y que el estudio de esta carta, Señor, nos haga crecer en el conocimiento de tu persona y en llegar a vivir una vida de gozo que sorprenda a quienes nos rodean. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén. Cantamos así. Aquel que la buena obra empezó, aquel que la buena obra empezó, será fiel en completarla. Él es fiel en completarla. El que la comenzó será fiel en completarla en mí. A ver, poneme eso al final. No dice en mí, dice en ti. Ahora el Señor la va a completar en nosotros. Pero no nos lo canté, ya no la cantaron, ahora todos a nosotros. Gracias, estamos satisfechos. Ahora cantásela al que tienes al lado, al que está delante tuyo, al que está detrás tuyo. Ponele la mano en el hombro y decirle, aquel que la buena obra empezó. Aquel que la buena obra empezó. ¿qué va a hacer? Será fiel en completarla. Él es fiel en completarla. El que la comenzó será fiel en completarla en ti. Ahí, el resto no sabes, ¿Cómo? el resto. Si la lucha que enfrentas a tu esperanza tornó ya sin paz, o de tanto esperar, ya perdiendo tu canción está. Puedes creer que en su mano estás, seguro estarás. Nunca te ha de abandonar, Él es su gozo y su gran tesoro. Lo va a hacer. Lo va a hacer en tu vida, Daniel. aquel que la buena obra empezó. Sí lo hizo, ya empezó. Aquel Que la buena obra empezó. Gracias a Dios, ya empezó. Será fiel en completarla. Decile al que tenés al lado, Él es fiel en completarla. el que la comenzó. Será fiel en Completarla en ti. Dios te bendiga, tengas una hermosa semana.